Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto el poder llegar a ustedes a través de este medio. Agradecemos, hermanos, que se estén conectando. Es una bendición juntos poder estudiar, recibir la palabra de Dios, el haber previamente preparado nuestro corazón para recibir la palabra. Hermanos, les amamos y les enviamos un fuerte abrazo donde quiera que usted se encuentre. Y vamos, así como estamos o están algunos ya conectándose, vamos a estar teniendo un tiempo de estudio sobre las 7 trompetas en estas semanas. Hoy vamos a estudiar la segunda trompeta mencionada en el libro de Apocalipsis, cuando el segundo ángel toca. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón. Y sobre todo roguemos a Dios que su palabra no vuelva a él vacía, que sea prosperada, hermanos, que cumpla con el propósito por la cual el Señor la envía este día para nosotros, y que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te agradecemos por la bendición que tenemos de ir a las Escrituras, por la bendición que tenemos de acercarnos a ti, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos por este medio. Y en el nombre de Jesús queremos rogarte que tu presencia y tu nombre, Señor, bendiga nuestros corazones. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Agradecemos la fidelidad de tu pueblo, la bondad de tus hijos, del remanente que se está preparando para salir de esta tierra. Y te ruego que tu Espíritu Santo sople, Señor, esa inspiración divina, sople sobre cada uno de nosotros y recibamos la porción de luz, recibamos la porción de la palabra, podamos recibir, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros en este último tiempo, en esta última vuelta. Bendice a tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Yo te ruego que seamos llenados de fe, de fortaleza, de una unción nueva, de una visión nueva, Señor, que nos lleve a conocerte de una manera más profunda, más ancha, Señor, más alta. Danos una visión nueva de ti, refresca nuestra visión, Señor, de ti, de tu naturaleza, de tu nombre. Padre bendito, y te ruego que unjas también nuestros oídos y seamos, Señor, ministrados a través de la palabra y de tu Espíritu. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión y agradecemos que cada uno de ustedes esté conectado en este tiempo. Y vamos pues a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, ahí vamos a estar en esta tarde estudiando y damos gracias a Dios por su misericordia. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 8 al 9. Y antes de leer la palabra, quiero hacer un recordatorio, hermanos, que la vez pasada estudiamos un poco acerca de la primera trompeta. La palabra de Dios dice así acerca de la primera trompeta, aquí mismo en Apocalipsis 8, versículos 6 y 7, dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar, y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Mencionamos la vez pasada, hermanos, cuando la primera trompeta es sonada, en este caso esta trompeta nos habla de juicio, y cuando el juicio del Señor es traído sobre la tierra, esto ya estará pasando en el tiempo de la gran tribulación, ya el rapto habrá sucedido, y dice la Escritura que la tercera parte de la hierba verde o de los árboles es quemada. Mencionamos en el estudio pasado que la hierba verde representa todo aquello que da placer y satisfacción carnal, y también representa, hermanos, nuestro sustento. Entonces, mencionamos la vez pasada cómo Dios nos habla y nos llama la atención, hermanos, y ya estamos ahorita en este estudio de la segunda trompeta, y vamos a leer pues lo que dice la palabra, Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre.
y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Encontramos de manera específica, hermanos, la Escritura menciona que la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y quiero mencionar algo muy importante, porque usted que está escuchando la palabra y que nos está viendo, recordar este principio. Cada vez que Dios va a dar su palabra, cada vez que el Señor va a hablar de manera especial, Él hace acompañar, hermanos, de vibraciones de bocina, de estremecimientos y sacudimientos. Ese principio lo podemos encontrar cuando Dios dio la ley, cuando fue revelada la Torá. Dice la Escritura cómo el monte temblaba, cómo se estremecía ese monte y había ahí, ¿verdad? Vibraciones, bocinas. Y es lo que sucede, hermanos, cuando uno recibe la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces el Señor nos prepara para recibir esa porción de palabra, esa nueva revelación que el Señor tiene para nosotros, y experimentamos ciertos sacudimientos. Creo que usted y yo hemos vivido esa experiencia cuando hemos estado escuchando la palabra, pero ha habido un trabajo previo, hemos tenido hambre que el Señor nos hable y hemos estado en el Espíritu. Uno pudo experimentar o puede experimentar o experimenta el sacudimiento, hermanos, de las manos, de la cabeza, de los pies, de todo el cuerpo, porque el Señor está preparando para que podamos ser un lugar, podamos ser una vasija que pueda recibir la porción de palabra que Dios tiene para nosotros. Agradecemos a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo no fue algo que sucedió en el pasado solamente en la iglesia primitiva. No es algo que será futuramente, como algunos profetas dicen, vendrá algún avivamiento. No, el Señor quiere moverse diariamente en su corazón y traer vida y bendición a cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos estar agradecidos cuando Él viene a sacudirnos, porque Él nos está preparando para recibir las porciones de la palabra, porciones de verdad, porciones de luz, dar nuevos nacimientos a las semillas que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor, a fin de que nosotros podamos continuar en nuestra jornada hacia ese Canaán espiritual. Glorificado sea el nombre de Jesús. También, mis hermanos, gloria a Dios, hermanos, hace un rato mencionábamos cómo llegó la palabra al monte Sinaí, con relámpagos, con truenos, con terremotos. Bendito sea Jesús. Y el domingo mencionábamos un principio, que uno debe de ser un desierto como lo era el monte Sinaí, un desierto hambriento de Dios, que no hay nada, otra cosa que no sea la presencia de Dios o la voluntad de Dios o el anhelo de Dios en el corazón. A lo largo de este tiempo, creo que todos hemos experimentado estar muy llenos de nosotros mismos, estar, hermanos, sabiendo que necesitamos ser despojados de tantas cosas materiales, carnales y temporales que gobiernan la mente del hombre. Y así fue como también llegó la palabra a la isla de Patmos con Juan. Hermanos, en un tiempo de quietud, en un tiempo de soledad, en un tiempo donde no hay distracciones, donde no hay cosas que roban o toman el tiempo o la atención para escuchar la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora estamos en Apocalipsis 8:8. Si usted se acaba de conectar, le enviamos un cordial saludo. Y dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo fue lanzado en la mar. Dice como un grande monte, no un monte, como un grande monte. Entonces también quiero decirles que este monte que fue lanzado a la mar como un grande monte no es un monte literal que es lanzado al mar. El monte simboliza un reino.
Y ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, porque así como este monte es lanzado a la tierra, Dios, hermanos, está enviando y lanzando algo de su reino, de su gobierno, de su autoridad, hermanos. Y en otras palabras, Dios está tomando, hermanos, nueva autoridad, una nueva soberanía, de juicio sobre la tierra en este tiempo de la gran tribulación. El Señor no se ha alejado, no se ha apartado, no se ha ido a las bodas, no, su presencia está ministrando. Él es su autoridad, su gobierno está ministrando los juicios sobre la tierra y sobre la gente de la tierra. Vamos pues a algunos ejemplos. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículos 24 y 25. Estamos ahorita estableciendo que un monte simboliza un reino, y aquí dice como un monte. Jeremías 51, 24, y la palabra de Dios dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí, yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré en un monte quemado. Y está hablando, hermanos, primero le llama que es un monte destruidor, hermanos, y Dios compara a Babilonia con un monte. En este caso, Dios está comparando el reino de Nabucodonosor, el reino babilónico, con un monte, y será llamado un monte destruidor. Y también dice que el juicio vendrá sobre Babilonia hasta que se torne en un monte quemado, en un monte destruido. Y vamos a otras citas, porque estamos tratando de fundamentar, hermanos, a través de la palabra, que como un monte es un reino. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 35 al 45. Daniel, capítulo 2, versículos del 35 al 45. Es interesante, hermanos, que uno pudiese leer todo este libro de Daniel, porque está hablando, hermanos, acerca de el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y no leemos todos los primeros versículos porque hablan precisamente de eso. Ahorita lo resumimos por la cuestión del tiempo, aunque es todo un estudio también. Pero dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 2 del 35 al 45, dice así: entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras de verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Este es el sueño, la declaración. De él diremos también en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está Daniel interpretando el sueño. Y después de ti se levantará otro reino mejor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuando a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláronse con simiente humana,
mas no se pegarán el uno al otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al metal, al tiesto y a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Ahora, aquí podemos, pues es todo un tema, hermanos, y sinceramente se requeriría semanas para hablar algo sobre esto, pero vamos a mencionar algunas cosas muy importantes porque nuestro tema es la segunda trompeta, pero estamos estableciendo por qué la escritura, porque les dije que un monte simboliza un reino. Ya lo vimos y estamos ahorita. Vemos pues, hermanos, que hubo un sueño que le fue dado a Nabucodonosor. Él describe la cabeza de oro, y la cabeza de oro tiene que ver con el reino de Babilonia. El pecho y los brazos de plata simboliza, o tienen, mejor no simbolizan, tienen que ver, hermanos, con el reinado de los medos y los persas. Y después de que el reinado de los medos y de los persas terminó, se levantó este otro grupo, hermanos, de los griegos, que tiene que ver con el vientre y los muslos de bronce, que tiene que ver con Grecia. Y después del tiempo que reinó Grecia a través de todas sus conquistas, vemos el cuarto reino, las piernas de hierro, que tienen que ver con Roma. Y, hermanos, los pies de hierro y barro representan los 10 reinos. Y es la sazón, hermanos, para que el anticristo aparezca, para tomar las riendas y a controlar las mentes de toda la vasta mayoría del mundo. Y ese reino, hermanos, de hierro y barro todavía está, y actualmente estamos, bueno, ese hierro romano, mejor dicho, hermanos, es el que todavía está, el reino de Roma es el que está, y vendrán 10 reyes, hermanos, y después aparecerá el anticristo. Pero vemos, hermanos, que aunque estos reinos son muy poderosos y son muy fuertes estos reinos, leímos en esta cita de Daniel que solo se requiere que una piedra, hermanos, del reino de Jesucristo descienda y venga, hermanos, y simplemente le ponga fin al reino del anticristo, y eso va a suceder al final de la gran tribulación. Por eso, hermanos, en este tiempo no se desaliente, no se desanime. Estamos en el mejor equipo, en el equipo de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de permanecer. Los primeros 4 reinos ya fueron desmenuzados. El último reino de los 10 dedos, hermanos, es el poder dado a los gentiles, pero se está terminando y va a ser cortado. Ahora, hermanos, vendrás una piedra, y vemos, hermanos, que solo una piedra vendrá. ¿Y saben quién es esa piedra? Esa piedra del ángulo es Jesucristo, hermanos, y su reino crecerá, dice aquí el libro de Daniel, hasta volverse un gran monte que llenará toda la tierra. Gloria a Dios. Ahora, yo creo que por medio de esta explicación, hermanos, sí queda claro que un monte se simboliza un reino. Y aquí es bien importante lo que acabamos de leer en Apocalipsis, porque no dice un monte, dice como un monte. Y eso es bien importante porque esos detalles, hermanos, nos clarifican y nos dan luz en todos estos detalles de la palabra de Dios para su comprensión. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por el camino crucificado. Damos gracias a Dios por la palabra revelada que el Señor nos ha dado. Glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, así, hermanos, que hoy hemos visto cómo un monte se utiliza en la palabra de Dios para representar un reino. Creo que quedó claro aquí. Vamos a continuar. Ahora, regresamos a Apocalipsis, por favor, porque ahí está nuestra cita base, Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Gloria a Dios, glorifique el nombre de Jesús. Ahí donde usted se encuentre, levante el nombre de Dios. Use su boca, use su lengua para bendecir el nombre del Señor, porque Dios es bueno.
Y dice la palabra de Dios, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar. Y la tercera parte de los navíos, la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Quiero mencionar algo también. Existen dos lados en la soberanía del juicio de Dios. Por un lado, encontramos, hermanos, que la misericordia de Dios trae bendición. Y por el otro lado de la balanza, la misericordia de Dios trae juicio. Por ejemplo, ¿cómo la misericordia de Dios nos trajo bendición? Muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, vivíamos, antes de tener esa experiencia de perdón, de salvación, de amor por medio de Jesucristo, vivíamos vacíos, vivíamos sin rumbo, vivíamos, hermanos, no vivíamos, mejor dicho, no tenía sentido el vivir. Pero cuando Jesucristo vino y fuimos ministrados por la palabra, el Espíritu Santo nos guió a arrepentimiento, encontramos, hermanos, cómo esa misericordia de Dios nos llevó a encontrarnos con la vida, a encontrarnos con Jesucristo, a encontrarnos con Él. Y tuvimos una razón para vivir y fuimos los hombres felices sobre la tierra y estábamos dispuestos a dar la vida. Y usted me ha de decir, no, todavía estoy dispuesto. Exacto, eso es lo que Dios quiere. Está buscando corazones que no nada más estuvieron. Estoy y estaré el día de mañana, si Dios lo permite, porque su misericordia de Dios trajo bendición. Y vivo profundamente agradecido con Dios para poder decirle, toma mi vida en tus manos si la necesitas. Si este es útil, úsala. Y no como esas veces que a lo mejor nos negamos a servirle al Señor. Pero ese es el lado de la misericordia de Dios que trae bendición. Pero dije que por el otro lado, la misericordia de Dios también trae juicio. Y la razón por la que Dios trae juicio sobre la tierra en este tiempo de la gran tribulación es por su misericordia. Y usted que me está viendo puede decir, bueno, ¿qué misericordia tiene Dios si permite ciertos juicios? Déjese lo explico. La misericordia de Dios, hermanos, muchas veces lleva a cortar a una persona en la flor de la vida. Es decir, Dios muchas veces llama a las personas y uno dice, bueno, es que se fue joven, si no estaba tan enfermo, si se veía sano. Sí, porque a lo mejor llegó al mejor momento de su vida espiritual. Y es el tiempo en que Dios toma esa flor y se la lleva, porque llegó a su mejor momento. Y otras veces, hermanos, la misericordia de Dios obra llevándose a la persona para que ya no continúe pecando, porque tendrá un mayor juicio y mayor condenación. Es por eso, hermanos, que la misericordia de Dios ¿es para bendición o para juicio? Pero todo obra para bien. Hay mucha gente que se molesta con Dios, se enoja con Dios, porque las cosas no han sucedido, no se han venido dando como lo esperan. Pero quiero decirle que su naturaleza de Dios es bondadosa, es misericordiosa, hermanos, es longánime, y Él no va a ir en contra de como Él es. Quiero citarle un ejemplo. En los días de Noé, la misericordia de Dios trajo juicio, hermanos, a destruir a todas las personas en ese tiempo, en los días de Noé, excepto a Noé y a su familia, que eran 8 personas que fueron guardados en la arca de Noé. Si Dios hubiera permitido que continuaran pecando y al paso del tiempo, yo estoy seguro que no hubiera habido ningún justo por el cual
pasara la promesa del Mesías, la promesa que fue dada en Génesis 3:15, que pasaría la simiente, que llegaría el momento en que él pisaría la cabeza de la serpiente, triunfando, hermanos, sobre la serpiente, es decir, habría autoridad, habría control, habría victoria sobre el veneno del pecado que fue inyectado por la serpiente por medio del primer Adán. Y si usted nota, hermanos, en la escritura, no por nada las genealogías, no por nada hasta llegar a la genealogía de José o de María, hermanos, por donde llegó la simiente, la semilla, por donde se preservó la semilla del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor destruyó en los tiempos de Noé, hermanos, para que hubiera algún justo por el cual llegara el día donde la simiente pasara, para que un día fuésemos nosotros redimidos, fuésemos perdonados y encontráramos vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos de estar completamente convencidos y sin lugar a dudas que el operar de Dios es perfecto, el mover de Dios es perfecto, el mover del Señor obra para bien, el mover de Dios, hermanos, es para vida eterna. Y cuando regresamos, hermanos, a Apocalipsis, y cuando ese monte ardiente, hermanos, cayó en el mar, hermanos, allí se liberó una sangre de juicio que proviene del reino de Dios. Hubo juicio en el mar. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué en el mar? Vamos a continuar nuestro estudio y estoy seguro que va a quedar claro esto. Cayó un juicio sobre el mar literal. La tercera parte de la vida en el mar pereció y también los navíos. Ahora, esto, hermanos, tiene que ver también con nosotros de manera espiritual. ¿Qué aplicación tendríamos, hermanos, de manera espiritual? Nosotros, hermanos, podemos experimentar también esto espiritualmente. Mientras nos sometamos a la soberanía de Dios, al gobierno de Dios, a su voluntad, hermanos, el Señor va a traer muerte a muchas criaturas espirituales, hermanos, que habitan en nosotros y se manifiestan por medio de actitudes, por medio de inclinaciones mentales, hermanos. Y mire, encontramos, hermanos, que no todo es destruido de una vez. El Señor no destruyó de manera completa, porque hay mucha gente que ha dicho, hermano, yo le he dicho a Dios que me cambie, me transforme y me quite este feo carácter que tengo. Sí, pero si el Señor lo hace de la noche a la mañana, moriríamos. No soportaríamos tal transformación, y a veces el Señor viene a trabajar poco a poco y a medida que usted le permite, a medida que Él lo revela, para que sus ojos sean abiertos y usted le pueda decir al Señor, ven y trabaja. Hoy vamos a hablar sobre algunos animales que viven en el mar, hermanos, y vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de los animales que están por medio de las actitudes. Por ejemplo, vamos a hablar del pulpo. El pulpo vive en el mar, hermanos, y el pulpo nos habla de ser muy posesivos. En lo natural, el pulpo posee una gran fuerza, hermanos, de aferrarse por medio de sus tentáculos, hermanos, y agarrar tan fuerte que la única manera de poder zafar a su presa, hermanos, del pulpo es ya sea cortando un tentáculo, hermanos, o darle un golpe mortal en su cabeza. ¿Sí? Y yo quiero decirles que también dentro de nosotros hay pulpos espirituales. Hay pulpos espirituales, hermanos, que nosotros necesitamos ser liberados, que nosotros necesitamos ser libres de esos tentáculos y del pulpo que muchas veces opera en nosotros. Algunas ocasiones hemos dicho, es que hermano, yo no puedo doblegar mi voluntad. Pastor, es que yo insisto que quiero caminar con el Señor, pero no puedo. Hay algo que me tiene detenido. Y hermanos, y yo no sé qué hacer. Y es ahí donde uno tiene que decirle, Señor, trae juicio. Ayúdame a trabajar con esto dentro de mí. Dijimos que el juicio es para misericordia. O la misericordia de Dios trae juicio. Mire,
¿Alguna vez usted ha estado enojado? Por ejemplo, los tentáculos de odio. Y no queremos soltar eso que hemos agarrado. El pulpo carnal en lo espiritual representa los amores y odios carnales que viven en la profundidad del mar de nuestra naturaleza carnal. Lo repito, el pulpo en lo espiritual representa los amores y odios carnales que viven en la profundidad de la mar de nuestra naturaleza carnal. Y mire, hermano, habita en nosotros ciertos amores, ciertas cosas que nosotros no queremos soltar, cierto odio que sabemos que nos lastima, pero porque tenemos un orgullo herido tampoco queremos perdonar. Nos aferramos a cosas que posiblemente ya no pueden ser, porque son resultado de nuestra mentalidad carnal. Y miren, hermanos, vamos hablando claramente. Hay cosas en nosotros que aborrecemos hacer. Hay cosas en nosotros que aborrecemos ser. Por eso en nuestra carne, por eso la gente no quiere dejar de hacer ciertas cosas, porque aborrece el ser de esa manera. Con Jesucristo a lo mejor lo está pidiendo. Hay cosas en nosotros, hermanos, que aborrecemos obedecer. Y hay cosas en nosotros, o en nuestro interior, hay cosas en las que nosotros aborrecemos convertirnos de esa manera. Y tenemos que, hermanos, tener en mente que hay un gobierno, hay una soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un reino mezclado con sangre de juicio disponible para todos nosotros. En otras palabras, hay un poder ahí del reino de Dios, del Padre y del Hijo, que hay poder para liberarnos, hay poder para atraer separación en nuestro interior, en nuestro mar, en lo profundo, hermanos. Hay poder en el reino del Padre para romper todo aquello que causa muerte, hermanos, dentro de nosotros y que estorban que el reino de Dios se establezca en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hay cosas internas que impiden que nosotros podamos ser libres. Pero está el reino de Dios, y de eso también espiritualmente nos está hablando esta parte del libro de Apocalipsis. No solamente de algo que vendrá, sino algo que puede ser en tu corazón, porque usted y yo estamos en proceso de regresar a la casa del Padre. Estamos en proceso con un llamamiento de regresar a la roca de donde fuimos cortados, y tenemos que permitir que la soberanía y el reino de Dios se establezca en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que decirle: cierto, reconozco que hay un pulpo dentro de mí que tiene el poder, que se aferra, no quiere perdonar, no quiere olvidar, no quiere soltar este amor que no es de Dios, y yo necesito ser libre. Bendice a Dios, glorifíquenlo. Gracias, Jesús. Y estas aguas profundas del mar también están habitadas por tortugas marinas. No vamos a mencionar todos los animales del mar, solo algunos. Pero las tortugas, hermanos, cuando se sienten amenazadas, ¿qué hacen las tortugas? Se meten en el caparazón, buscando seguridad y protección, hermanos. Cuando tenemos una vida a través del yo, ¿verdad? Y cuando encontramos que la luz de la palabra, el redargüimiento del Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, muchas veces, ¿qué hacemos? Me escondo en el caparazón. Y no quiero ser confrontado con esa palabra. O muchas veces hay gente que dice: es que yo no veo dónde está el mal. ¿Cuál mal? Mi conciencia no me habla, no me dice nada. Y no es que no, usted se ha metido dentro de su caparazón, que todo mundo ve, le está diciendo dónde está usted caminando de manera incorrecta, pero nosotros nos negamos a ver porque nos escondemos en el caparazón. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos y nosotros podemos ver esa actitud
que gobierna en nuestra vida, que daña a nuestros semejantes, hermanos, que pelea en contra de Dios, uno entonces viene delante de Dios y le dice: Dios, perdóname. Muchas veces soy como la tortuga, me asomo, pero cuando viene la luz y me confronta, cuando viene el redargüimiento del Espíritu Santo, cuando viene tu amor, yo me empiezo a esconder y no puedo avanzar a tener un compromiso, una búsqueda seria, profunda, fuerte, porque tengo la actitud de la tortuga. Mencionemos 3 animalitos más. El pez espada. El pez espada representa la lengua humana. La lengua humana, el apóstol Santiago dijo que es un miembro muy pequeño, pero muy difícil de domar. Y este pez espada nos habla del poder de la lengua, del poder cortante de la lengua, hermanos. Y muchas veces se ha lastimado, se ha dañado a la gente. Y muchas veces por medio de la lengua. Y muchas veces la gente dice: no, hermanos, que yo soy directo. Sí, pero una cosa es ser directo y otra cosa es ser grosero. A veces confundimos eso. Yo puedo hablar sin ofender, puedo decir la verdad sin lastimar, pero muchas veces confundimos eso, y eso nos habla de la actitud del pez espada. Cuando lastimamos, dañamos, ofendemos a los demás, y nuestra lengua, hermanos, se vuelve un látigo, un chicote para lastimar a los demás. Vamos a hablar sobre la anguila, hermanos. La anguila nos habla de, en su naturaleza normal, su habilidad de escurrirse. Se vuelve escurridizo. Y yo quiero decirle, hermanos, que tenemos algunas actitudes mentales dentro de nosotros que son tan resbalosas como la anguila. Y Dios quiere, hermanos, a cada uno de nosotros darnos una espina dorsal. Darnos, hermanos, podemos llamarle una fortaleza para que usted pueda sostenerse, para que usted pueda permanecer, para que usted pueda aguantar en medio de la prueba y de la oposición, y usted no se vuelva una anguila que se escurre en medio de los problemas. No, que pueda usted tener una espina dorsal que se levante, que en el nombre de Jesús pueda manifestarse y proclamar la verdad y defender la verdad y decir: soy cristiano de estos últimos tiempos, y no cualquier cristiano, un cristiano fiel, un cristiano entregado, un cristiano santo, un cristiano que ha decidido vivir en santidad y en consagración para el Señor, un cristiano de los últimos tiempos, peculiar de los 144,000, que se va a levantar contra toda pereza, contra todo aquello que se levanta en contra de la naturaleza de Dios, para bendecir el nombre de Dios. Y podamos vencer a esa actitud de anguila que se escurre, y cuando quiere ser como los del mundo se comporta como los del mundo. Cuando quiere ser como los del 30 se comporta como los del 30 o del 60, pero no está definido a ir a la esposa de Jesucristo. El otro podemos mencionar al tiburón. El tiburón nos habla de un espíritu devorador de nuestra carne. Es un depredador el tiburón, hermanos. Y nos habla de un espíritu vicioso e insensible que no encuentra comunión con el Espíritu de Dios. De eso nos habla el tiburón. En otras palabras, todo el tiempo está comiendo a la gente, a los hermanos, a la hermandad, el liderazgo, los pastores. Y no puede encontrar comunión con Dios. Es el espíritu de tiburón. Como a veces por ahí las bromas, ¿verdad? Desayunó cordero, comió pastor. Gloria a Dios. Pero mire, Dios es fiel. Dios es fiel. Si le pedimos a Dios que nos muestre, que vea qué hay en nuestro corazón.
y que pueda herir esa sustancia, hermanos, que provoca ese sustento, esa manera de ser, hermanos. Es en esas áreas donde encontramos orgullo, placer, deleite, hermanos, y le podamos decir: Dios, transfórmame. Transforma la vida carnal que hay dentro de mí, en mi propio mar. Y mire, bíblicamente sí se puede mostrar. Dice, ¿dónde vive Leviatán? En el mar. ¿Qué mar? En el mar del recuerdo. Y hay muchas cosas ahí que estamos omitiendo, pero mire, hermanos, Dios desea que usted y yo entremos en unidad, en una comunión con Él, que nosotros podamos vencer a este espíritu de tiburón que nunca encuentra comunión, pero que podamos nosotros empezar a construir una comunión con Dios, que podamos, hermanos, buscar al Señor, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llámele en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, dice el libro de Isaías 55, 6 y 7. Dios anhela, hermanos, que nosotros, Dios anhela compartirnos de su amor, Dios anhela compartirnos de su espíritu, Dios anhela compartirnos de su voluntad, Dios anhela tener comunión con nosotros. Pero mientras haya toda esta clase de vida en nuestro interior, en nuestro mar interno, que se traducen en actitudes, no es tan fácil. Por eso, aunque no es muy coherente para su mente, debemos nosotros de pedirle: Señor, trae juicio sobre este mar carnal que yo tengo. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, dice: y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar. Las criaturas que estaban en la mar. Estamos mencionando estas criaturas, hablando del mar espiritual. Ahí en la gran tribulación morirán de manera literal, física. Habrá una muerte de manera literal. Pero ahorita estamos hablando que esa palabra también se aplica a nosotros en nuestro propio mar, para que el Señor traiga, hermanos, muerte a estas actitudes de las que estamos mencionando. Dice, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Note, había criaturas con vida, pero también menciona que la tercera parte de los navíos perecen. Ahora, la palabra pereció significa que se pudrieron. Y aquí está el milagro, porque estos navíos se pudrieron instantáneamente y se desintegraron en el mar. Es decir, el juicio de Dios es literal y visible en el tiempo de la gran tribulación. Obviamente sabemos que los navíos no pueden pudrirse instantáneamente, es un proceso, pero en el tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor venga con su juicio, va, hermanos, a desintegrarlos, va, hermanos, a pudrirlos instantáneamente. El juicio de Dios es literal y visible en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿qué hay sobre los navíos de nosotros espiritualmente? Los navíos, hermanos, representan, mire, le voy a decir lo que representan los navíos para nosotros. Los vehículos, hermanos, que nos traen placer y deleite carnal. Los navíos también pueden ser posesiones, seres amados, relaciones humanas, cualquier cosa que nos traiga placer, deleite, que no sea Dios. Interesante. Le hago una pregunta. ¿En qué cosas usted encuentra deleite y placer que es mayor que el estar en comunión y en búsqueda con Dios? Entonces, hermanos, ve por qué es necesario e importante, o muchas veces Dios permite que vengan ciertos juicios a nuestro mar interno. Porque el Señor lo que quiere es cortar todas aquellas cosas que nosotros se levantan y que nos apartan de Dios, o donde encontramos mayor deleite y no encontramos un placer que sea el Señor. Gracias, Jesús. Dios es
Bueno, quiero que vayamos a una cita más, hermanos, bueno, varias todavía, pero vamos a una cita, Juan 6:56. Juan capítulo 6, versículo 56, y dice la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si usted lee, hermanos, leyó con cuidado, se mencionó en el libro de Apocalipsis la sangre. Y dice la Escritura que el que come su carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, y su cuerpo roto dado por nosotros en la cruz del Calvario, en el cual llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos curados. Y dice la Escritura: en mí permanece y yo en él. Mi comida debe ser el Cristo crucificado, mi comida debe ser la palabra, mi comida debe ser mi comunión con él, y yo debo de permanecer en él. Entonces tengo la certeza de que él permanece en mí, él está en mí, aleluya. Y juntos, en el nombre de Jesús, no hay nada que me pueda detener, no hay nada de mi naturaleza carnal que no pueda doblegarse, que el Señor no pueda vencer o él no pueda dominar, porque hay poder, hermanos, cuando me uno, aleluya, al poder de su sangre y al poder de su carne. Glorificado sea el nombre de Jesús. Hoy estamos comiendo de la palabra, que también, hermanos, es el verbo, que también es Jesucristo. Y estamos recibiendo la vida espiritual, la fortaleza espiritual, el aliento que proviene de Dios, aleluya. Hermanos, para que podamos ser victoriosos y levantarnos y permanecer en este último tiempo, en esta última vuelta. Santo es el Señor. Como lo hemos dicho, no falta mucho. El Señor viene pronto. Que estemos preparados, hermanos. Que estemos listos. Yo creo que esta semana el Señor nos está dejando tarea. Hay cosas en las que encontramos deleite aparte de Dios. Y mire, nuestro deleite debe ser el Señor. El tiempo de oración no debe ser aburrido. Debe ser un deleite. No debe de ser, bueno, es mi disciplina. No, es mi deleite. El tiempo de leer la palabra de Dios no debe de ser una costumbre. Debe de ser nuestro deleite. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Antes en la ley de Jehová está su deleite. Entonces, cuando hay un deleite en la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos queremos esa parte de que no se caigan las hojas, que demos el fruto al tiempo, y todo lo que emprendamos no se vaya para abajo, sino que prospere, vaya en aumento. Pero está el requisito: deleítate. Deleítate en la palabra, deleítate en el Señor, deleítate. Es más, hasta dedicamos esos versículos, pero no es para dedicarlos, es para hacerlos nuestros, es para que eso sea parte de nuestra vida y podamos permanecer en el Señor, aleluya, y podamos estar en Él. Hermanos, tenemos un Dios bueno y maravilloso. Tenemos un Dios que no quiere que nos perdamos, quiere que permanezcamos en Él. Bueno, veo que el tiempo se nos ha ido un poquito. Dentro de 8 días vamos a tomar la tercera trompeta. Pero yo quiero invitarles a que tomemos un tiempo para orar. Mire, no puede usted dejar haber oído esta predicación y dejar que su vida siga igual. No lo deje. Necesitamos
que el Espíritu Santo hoy nos muestre y nos redarguya las cosas que hay en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Te agradezco, Dios, por esos juicios que traes, por esa misericordia que trae bendición, y por esos juicios que también vienen a nuestra vida y que son también resultado de la misericordia. Que si tú no nos pusieras un alto, que si tú no nos cerraras la puerta, nosotros a lo mejor continuaríamos por el camino equivocado. Gracias por la palabra, porque la palabra es aplicada hoy a cada corazón. Padre, aquí estamos hoy. Hemos entendido que por encima de todo éxito material, lo más importante es tener una comunión contigo en deleite. Lo más importante es verte a ti, encontrarte a ti, no perderte. Lo más importante, Señor, es vivir a tus pies, buscando y aprendiendo de la luz de la palabra y caminando por donde tú ya has transitado. Padre, sacude la tibieza, sacude, Señor, la apatía que impide que uno reciba la palabra. Los montes fueron sacudidos, los mares fueron sacudidos. Señor, si la creación es sacudida, cuando viene una luz, una revelación, yo te ruego que yo también sea sacudido y pueda recibir esa porción de luz que tienes para mí, pueda recibir la porción de palabra, la porción de entendimiento, la porción de experiencia, la porción de sabiduría que tú ya destinaste para mí. Padre, Señor, por favor, y no solamente de manera interna, también de manera externa, quita aquello, Señor, al cual estamos unidos, Padre, que no eres tú, y trae un sacudimiento, trae un mover. Sepáranos de aquello que no es conforme a tu naturaleza. Puede ser nuestra propia naturaleza carnal, puede ser nuestra propia manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas, y que no es conforme a tu voluntad. Padre, te agradecemos, Señor, por el principio del sacudir, por el principio del sacudimiento. Señor, debemos dejar la libertad al Espíritu Santo para que Él entonces obre, trabaje en nuestros corazones y en nuestros hogares podamos experimentar esa porción de vida y de fortaleza y de espíritu que tú quieres añadir a tu iglesia. Te agradecemos porque tú has prometido estar donde alguien te busque, donde alguien te invoque. Ahí estás tú con tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite que Señor, permanezcamos buscando tu rostro. Permite que permanezcamos, Señor, luchando para que tú seas primero en nuestra vida. Si alguien todavía no lo intenta, si alguien ya se dio por vencido, fortalécelo, restáuralo, Padre. Llénalo de fe, de fortaleza y victoria. Guárdalo y ruego que tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor Dios eterno, llene nuestros corazones. Señor, tú sigues insistiendo en que nosotros te busquemos y te encontremos todos los días. Tú sigues recordándonos que para irnos en el rapto tenemos que ser vencedores sobre las porciones de la carne, sobre la comodidad, sobre la ofensa, sobre el agravio. Tú nos recuerdas, Señor Dios, que debemos ser victoriosos y más que vencedores en cada circunstancia que estemos viviendo. Extiende tu mano de fortaleza y amor. Y ahí donde esté tu iglesia, ahí donde esté tu pueblo, consuélalos, levántalos, cárgalos, por favor.
como lo has hecho con nosotros. Y Señor, llévanos a esos pastos de adentro o a los pastos de afuera donde cada uno de nosotros necesite. Y permite que seamos ministrados, alentados, Señor, a tener una comunión genuina, auténtica, aunque cueste trabajo. Gracias. Muchas gracias por tu plan, Maestro. Gracias por tu soberanía. Gracias por el gobierno perfecto y tu voluntad perfecta sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Eres bueno, Dios. Queremos invitarles que no dejen de conectarse los días domingos a las 11 de la mañana y 8 de la noche. Hermanos, Dios nos ama. Se da cuenta que esto no nada más se aplica a lo que vendrá en la gran tribulación. Tenemos que ser vencedores ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, nos despedimos de esta transmisión, pero no de tu presencia. Rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la guía y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con nosotros hasta que tú vengas o nosotros vayamos a ti. Mientras, Padre, ayúdanos a ser fieles, a buscarte, a luchar, a defender la comunión contigo, a proclamar el evangelio con el que se pierde, a ser una luz. Hoy rogamos por nuestra ciudad, hoy rogamos por nuestro México, hoy pedimos, Padre, misericordia y fortaleza, Señor Dios, por cada uno de los habitantes de nuestro país. Te pedimos que traigas consuelo y fortaleza sobre los pastores que tú has llamado a tu presencia, sobre la familia de mis hermanos que han también llamado a tu presencia, Señor Dios, y ayúdanos a ser prudentes, Padre, y a estar conscientes que cuando tú nos llames, cualquier manera, de cualquier modo, tú nos iremos a ti. Señor, dice que hay gozo en el cielo cuando un hijo tuyo regresa a casa, pero hay dolor en la tierra porque somos de carne todavía, pero consuela los corazones. Mientras tanto, ayúdanos a compartir el evangelio, a hacer luz. Rogamos por nuestro México amado y también por el mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús oramos. Y bendecimos a mis hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ahí en su casa, bendiga a Dios. Alábelo. Alábelo. Que su mente carnal no le diga, estás loquito. No. Bendiga el nombre de Jesús. Aleluya. Eres fiel, Dios. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga.